Bienvenidos a todos, estoy contento de volverme a encontrar con ustedes para continuar con nuestros estudios en el Evangelio de Marcos. Poco a poco vamos avanzando, recuerdan que ya, aunque todavía estamos en el capítulo 1, pero ya hemos visto algunas cuestiones, hemos estudiado algunos relatos al comienzo de este Evangelio muy interesantes. Recordarán que lo primero que vimos fue el ministerio de Juan el Bautista, el heraldo, el precursor de nuestro Señor Jesucristo, el que venía preparando el camino del Señor tal como el Antiguo Testamento había anunciado. Luego tuvimos la ocasión de ver el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, un acontecimiento también muy importante porque allí el Señor se identificó con los pecadores, colocándose en el mismo lugar que los pecadores, no porque Él fuera pecador, sino identificándose para ser nuestro Salvador, para llevar sobre sí mismo nuestro pecado. Pero no solamente se identificó el Hijo, el Señor Jesucristo, con los pecadores, sino que también el Padre y el Espíritu Santo se identificaron con nuestro Señor Jesucristo, la Trinidad al completo, apoyando, involucrados en esta obra de salvación de la humanidad. Luego pasamos a ver la tentación de nuestro Señor Jesucristo, un pasaje también muy importante, porque allí quedó demostrado que el Señor Jesucristo no era un hombre débil, un hombre pecador, que sucumbía ante las tentaciones, sino que se mantuvo firme constantemente frente a todas las asechanzas y las tentaciones del diablo. Con esto demostró que Él es capaz de ser nuestro Salvador, porque Él no está sujeto a pecado de la misma forma que lo estamos nosotros. Luego, a partir de ahí, el Señor comenzó ya su ministerio público haciendo un anuncio del reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado e invitaba a las personas a entrar a Él. Había dos requisitos que consideramos ampliamente: el arrepentimiento y la fe. De aquí pasamos, y esto fue nuestra última sesión, al llamamiento de 4 pescadores que el Señor les invitó, y ellos respondieron afirmativamente, a ser discípulos de Él, discípulos muy cercanos, personas que aprenderían de Él y que finalmente son los que nos han dejado estos relatos que ahora estamos estudiando. Bueno, ahora ya sí que vamos a comenzar nuestro estudio hoy considerando el primero de todos los milagros que el evangelista Marcos recoge de nuestro Señor Jesucristo. Así que si ustedes tienen sus Biblias y me quieren acompañar, podemos leer juntos en Marcos capítulo 1, los versículos 21 al 28. Y dice así la palabra del Señor. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: «¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: «¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen?» Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Bueno, como digo, es el primer milagro que recoge nuestro Señor Jesucristo y ya vemos que tiene que ver con la liberación de un endemoniado. Esto es el milagro en sí. Ahora, en cuanto a los temas que quiere transmitirnos, la enseñanza que nos quiere proporcionar, que nos quiere dar este pasaje, pues vamos a ver inmediatamente que aborda un asunto fundamental, y es el de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vamos a ver su autoridad en la enseñanza, y veremos el contraste con los escribas, que eran la otra alternativa, la alternativa oficial, diríamos, y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo frente a los demonios, frente a los espíritus inmundos, al mundo de maldad. Y vamos a ver finalmente que esta autoridad del Señor despierta la admiración de todas las personas que le escuchaban, que le vieron allí donde él estaba en la sinagoga en Capernaum. Bueno, pero vamos a ir viendo el texto, poco a poco, deteniéndonos en algunos detalles, porque siempre hay cosas que aclarar, ¿verdad?
La primera de ellas es que los hechos ocurrieron en Capernaum. Y Capernaum, ya recuerdan ustedes que estaba al noroeste del mar de Galilea, al norte de lo que era Israel en aquel tiempo. Y era una ciudad importante, una ciudad que tenía el mar de Galilea, que no era propiamente un mar, pero bueno, se conocía así. Y esto pues le daba cierta importancia porque había cierta industria pesquera y otras cosas. Había movimiento, ¿verdad? Era una ciudad importante, aunque realmente se ha pasado a la historia y seguimos hablando de una ciudad del pasado, de hace 2000 años, pues no es porque en aquel momento tuviera alguna importancia en cuanto a su industria o en cuanto a su economía, sino porque allí el Señor Jesucristo estableció su centro de operaciones una vez que fue rechazado en Nazaret. Él se trasladó a vivir a Capernaum y fue allí desde donde comenzó su ministerio público, o donde al principio tuvo lugar su ministerio público. Y fue allí también de donde el Señor escogió a 5 discípulos que posteriormente llegaron a ser apóstoles. Ya vimos en la ocasión anterior que estaba Pedro y su hermano Simón, y también otros 2 hermanos, los hijos de Zebedeo, que eran Juan y Jacobo. A esto habría que sumar a Mateo, el recaudador de impuestos, que tenía su banco de tributos públicos allí mismo, en Capernaum, porque de allí es de donde el Señor los llamó. Así que esta ciudad era importante por esto, porque el Señor dedicó mucho tiempo, vivía allí, tenía allí su casa, y vivía allí también estos apóstoles, y dedicó mucho tiempo. Era una ciudad que estaba en la parte norte, como acabo de decir, era lo que se conocía como Galilea. Galilea era una zona limítrofe ya con otras regiones gentiles, y por lo tanto los judíos del sur, esto ya lo he explicado otras veces, recordarán, los judíos del sur de Jerusalén pues se sentían tremendamente superiores y de hecho despreciaban y no valoraban a los galileos porque para ellos era una mezcla entre judíos y gentiles. Habían asumido ciertas costumbres de los gentiles que eran paganos, idólatras, todo esto, ¿no? Entonces ellos los despreciaban. Sin embargo, es interesante porque la palabra de Dios ya en el Antiguo Testamento hacía promesas importantes a esta zona, no exactamente a Capernaum, pero sí esta región, estas tribus que estaban allí en el norte. Podríamos ver en Isaías capítulo 9, los versículos 1 y 2, allí vemos una promesa precisamente, algo que se está cumpliendo exactamente en este momento que ahora estamos estudiando. Dice así, Isaías capítulo 9, versículos 1 y 2, «Mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos». Bueno, pues aquí se refiere concretamente a esta zona de Galilea, que es conocida como Galilea de los gentiles, y se nos dice que les alumbraría gran luz. Y esa luz les vino precisamente por esto, por la presencia misma del Señor Jesucristo allí, en Capernaum. Ahora, ¿cómo reaccionaron los habitantes de Capernaum frente al anuncio, frente a la presencia del Señor Jesucristo? Pues lamentablemente reaccionaron muy mal, se opusieron y le rechazaron en bastantes ocasiones. Y eso originó que el Señor expresara contra Capernaum una de sus condenas más enérgicas. Dice Mateo, capítulo 11, los versículos 23 al 24 de Mateo 11, 23 al 24, «Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma
que para ti. Bueno, vemos, como digo, una terrible condena contra esta ciudad, que creo que solamente es superada por la condena que el Señor expresó contra Jerusalén. ¿Por qué esta condena? Bueno, porque ellos habían rechazado algo muy grande, un privilegio enorme. El Señor Jesucristo allí mismo, viviendo y enseñando allí, al comienzo de su ministerio. Apóstoles que eran de allí también y que pues fueron transformados por el Señor. Recordamos el caso de Mateo, como acabo de mencionar, un cobrador de tributos públicos, un publicano, lo peor de lo peor en la sociedad de aquel tiempo, y transformado por el Señor Jesucristo, un discípulo y un apóstol del Señor. Y era de allí, lo conocía todo el mundo. El Señor hizo montones de milagros en Capernaum, mucha enseñanza. Aquí lo vemos en la sinagoga en Capernaum, enseñando. Y a pesar de que era una ciudad que había recibido tanta luz, cerró su corazón contra el Señor y le rechazó. Y aquí entonces, en este pasaje que acabamos de leer de Mateo 11, lo que se nos viene a decir se viene a expresar nuevamente este principio que el Señor Jesucristo ya dijo en otras ocasiones. A todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Dice en Lucas capítulo 12, versículo 48. A todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Capernaum se le había dado mucho, mucho se le iba a demandar. Yo pienso cuando en estos momentos en muchas personas que vienen a la iglesia y están durante montones de tiempo y no se convierten. No le entregan sus vidas al Señor, después de haber escuchado infinidad de veces, después de haber visto el milagro de la conversión en otras personas y ellos cierran su corazón contra el Señor. Pues desde luego tendrán una condenación mayor, si no se arrepienten y se convierten al Señor, una condenación mucho mayor que otras personas que pues tal vez han escuchado muy poquito del Evangelio y nunca han llegado a convertirse. El Señor pedirá muchas cuentas con mucha seriedad a estas personas. Esto es una advertencia realmente muy seria. El siguiente detalle en el que tenemos que pensar dice que esto ocurrió en Capernaum, en la sinagoga. Y ahora tenemos que preguntarnos qué es esto de las sinagogas, porque sí que recordamos que en el Antiguo Testamento pues los creyentes se reunían en el templo de Salomón, en fin, el tabernáculo que fue una construcción anterior, luego el templo que volvieron a reedificar Esdras y Nehemías en aquella época. Pero de las sinagogas no sabemos nada. Bueno, pues en el Antiguo Testamento no se nos habla de ello. Las sinagogas tuvieron su origen en el exilio babilónico. Recordarán ustedes que Israel, por su infidelidad, fueron deportados a Babilonia. Y en aquel tiempo en Babilonia ellos no tenían acceso al culto en el templo, no podían tampoco ofrecer sus animales, sus sacrificios, así que el culto en el templo fue sustituido por un culto centrado en la lectura y la exposición de la ley. Y eso se llevaba a cabo en las sinagogas. Cada ciudad, cada pueblo tendría una sinagoga, si había un número mínimo de hombres, que no me acuerdo si eran 12, creo que eran 12, un número mínimo, ya se podía establecer una sinagoga. Y en todas las partes donde había judíos, donde había un grupo, un núcleo pequeño de judíos, allí se establecía una sinagoga. Dicho sea de paso, esto fue una cosa extraordinaria de cara a la extensión, a la expansión del Evangelio luego en la época de los Hechos de los Apóstoles, porque los apóstoles, especialmente el apóstol Pablo, iba visitando esas sinagogas en todas las partes, en todos los países, y allí siempre había personas auténticos creyentes que todavía no conocían al Mesías, pero que eran creyentes auténticos, que tenían una esperanza tal como había anunciado el Antiguo Testamento, y que cuando escuchaban el Evangelio de Jesucristo se convertían inmediatamente. Bueno, pues eso ayudó mucho. Las sinagogas funcionaban muy parecido a lo que sería una iglesia en nuestro tiempo. Había tres partes de un culto en una sinagoga, que sería por un lado la oración, la lectura de la palabra y la exposición de la palabra. Pues algo que nunca debe faltar, por supuesto, en una iglesia cristiana. Oración, lectura de la palabra, que a veces se pierde, y exposición de la palabra, que también se pierde muchas veces. Luego también había allí una persona que era el principal de la sinagoga,
él estaba encargado de la organización y de los servicios de los cultos, y también estaba el ministro, que era el responsable de sacar y de guardar los rollos de las Escrituras y de enseñar a los niños, porque los niños judíos aprendían en las sinagogas, era como ir al colegio, funcionaba allí, ¿no? Bueno, pues el Señor Jesucristo tenía la costumbre de asistir a los cultos en la sinagoga, especialmente en los días de reposo. Y aquí lo encontramos precisamente en una de esas ocasiones. Luego vemos que allí, estando en la sinagoga en Capernaum, las personas, los asistentes a esa reunión, pues se admiraban porque el Señor Jesucristo tenía una autoridad, les enseñaba de una forma muy diferente de los escribas. Y aquí tenemos que detenernos otro momento para pensar en quién eran estos escribas y por qué la gente se admiraba, veía esa diferencia tan notable entre la forma que tenía el Señor Jesucristo de enseñar y la forma que tenían los escribas de enseñar. Bueno, ¿quiénes eran los escribas? Pues eran los estudiosos de la ley y tenían la misión de transmitir la palabra de Dios al pueblo, de enseñarla al pueblo. ¿Qué pasaba con estos escribas? Bueno, pues que habían derivado mucho de lo que era esta labor de estudiar la palabra y enseñar la palabra. Ellos lo que hacían era, estudiar comentarios de otros maestros famosos de mucho prestigio que habían vivido antes que ellos, qué opinión tenía el rabí tal de tal pasaje. Y entonces se iban remontando lo que había dicho un maestro, lo que había dicho otro antes de él. Se habían creado escuelas bien diferenciadas. En el momento en que el Señor Jesucristo estaba aquí, había distintas escuelas entre ellos. Pero ya digo, todos ellos seguían esta dinámica de mirar hacia atrás, de ver lo que otros habían comentado, y ellos al final prestaban mucha más atención a estos comentarios de la palabra de Dios que a la propia palabra de Dios. Esos comentarios habían llegado a formar, se conocían, eran un conjunto de enseñanzas que se conocían como la tradición de los ancianos. Para ellos era más importante, por lo menos a efectos prácticos, más importante que la propia palabra de Dios. Y esto era como ellos funcionaban. Ahora, por lo tanto, habían derivado mucho y era una tristeza realmente escucharles. Su interpretación de la palabra de Dios era de segunda, de tercera mano, era algo muy, muy manoseado ya, que había perdido su vigor original. Bueno, ahora vamos a pensar entonces ya sí en uno de los temas principales de esta sección. Y como he mencionado al principio, tiene que ver con la autoridad de Jesús en la enseñanza. Y acabamos de decir que era muy diferente de la enseñanza que llevaban a cabo los escribas. De hecho, la del Señor Jesucristo producía admiración. Y no solamente en este pasaje, sino en montones de pasajes en los evangelios. Cada vez que el Señor habla, la gente está admirada. Algunos están boquiabiertos, literalmente. Admirados. Nunca un hombre ha hablado como este hombre, dijeron unos que, por cierto, habían ido a aprenderle en el Evangelio de Juan. Causaba admiración. Pero, ¿qué era lo que tanto les sorprendía? Pues les enseñaba, dice, con autoridad, no como los escribas. Y la primera diferencia, pues ya la acabamos de decir. Los escribas basaban toda su autoridad en otros maestros, en referencias a maestros famosos del pasado y a sus comentarios y a la tradición de los ancianos. Eso era para ellos su norma de fe y de conducta. Pero el Señor Jesucristo no hacía esto. El Señor Jesucristo basaba toda su enseñanza única y exclusivamente en la palabra de Dios. Para él no había otras referencias a esto. Y esto traía una frescura, el comentario, la enseñanza de la palabra de primera mano. La gente escuchaba y lo que querían escucharse es que lo que la gente quiere escuchar es la palabra de Dios, no otras cosas. Y esto traía un frescor, una vitalidad nueva, que desde luego los escribas habían perdido ya hacía mucho tiempo. Otra cosa que admiraba a las personas que le escucharon, pues fue que la autoridad que el Señor Jesucristo tenía en la enseñanza
iba acompañada por hechos portentosos. Aquí vamos a ver la liberación de un endemoniado, pero a continuación y a lo largo de todo el Evangelio, la enseñanza del Señor Jesucristo es alternada con milagros, con hechos portentosos. Lo uno iba junto con lo otro. Los milagros apoyaban, daban su respaldo a la enseñanza del Señor Jesucristo. Así que esto era otra cosa que marcaba grandes distancias entre el ministerio del Señor Jesucristo y los escribas. Y creo que otra de las diferencias es que el Señor Jesucristo no era un maestro frío, un maestro distante, de estos que entran en el aula y dan su clase magistral. No, él no era así. Él estaba personalmente involucrado con las necesidades y con el dolor humano. Él siempre se compadecía y ayudaba a las personas necesitadas. Por ejemplo, aquí detuvo su enseñanza para ocuparse de este endemoniado, un hombre que por otro lado clamaba y estaba realmente muy necesitado. Así que vemos grandes diferencias. La autoridad en la enseñanza. Qué importante es este tema. En nuestros días, hoy, también hay muchos líderes cristianos que pretenden, que quieren, que exigen esta misma autoridad para ellos mismos que tenía el Señor Jesucristo. Y esperan que las personas les sigan y se sujeten a ellos sin discutir, sin cuestionar nada de lo que ellos dicen. Y bueno, pues si es una autoridad que realmente viene dada por Dios, no tenemos nada que objetar a esto. Pero también es cierto, lamentablemente, que hay muchos embaucadores por ahí dentro del ámbito cristiano. Y es importante saber diferenciar cuando alguien tiene realmente autoridad de parte de Dios en la enseñanza y cuándo no la tiene. Y una vez más, nuestro Señor Jesucristo viene a ser el modelo perfecto de quien debemos de tomar como referencia. Y les voy a sugerir varias cosas que les pueden ayudar, les pueden orientar para saber si una persona tiene realmente autoridad, su autoridad proviene realmente de Dios. La primera pregunta que yo me haría es si su enseñanza está arraigada en la palabra de Dios. O si por el contrario, pues citan comentarios y citan a otros expertos, a otros eruditos, las opiniones de otras personas. ¿Qué es lo que enseñan, no? ¿La palabra de Dios o otros comentarios? No sé si usted ha tenido la experiencia de leer comentarios bíblicos. A mí a veces me enfadan mucho porque me compro un comentario y veo que el texto comentando el texto bíblico es cortito y luego a pie de página hay montones de notas bibliográficas de tal autor, de tal no sé quién. Y digo, pero si esta letra pequeña además, es que, en fin, entiendo que a los intelectuales les satisface seguramente ese tipo de cosas, pero yo preferiría me daría igual que me las quitaran de hecho, porque lo que quiero es lo que habla realmente de la palabra de Dios. La opinión de fulano, de mengano, de tal y cual, bueno, pues a veces reconozco que me aburre. Lo importante es si la enseñanza está arraigada en la palabra, no en opiniones o en comentarios de fulano que a su vez hace otro comentario del comentario que hizo. No. Otra posibilidad, que esto también está muy de moda hoy día, es que en lugar de hablar de la Biblia, el predicador se ponga a hablar de sus experiencias. Y esto resta a la autoridad, evidentemente, porque nuestra autoridad proviene de Dios mismo por su palabra. No tenemos autoridad en nosotros mismos. Empezamos a tener autoridad cuando lo que estamos transmitiendo realmente es la palabra de Dios. Y es entonces cuando Dios nos autoriza. Mientras tanto, pues mi palabra vale tanto como la de cualquiera, o sea, nada. Es la palabra de Dios lo que marca la diferencia. Así que, ¿qué importancia tiene la palabra de Dios para el ministerio de cada uno de nosotros? Esto es un elemento fundamental. El segundo sería si estos líderes, si estos enseñadores o estos predicadores que exigen respeto, pues son personas accesibles para los necesitados. O solamente buscan la compañía de aquellos que son ricos o influyentes, de aquellos que les pueden aportar a nivel económico, fama,
bueno, no sé, el aplauso. ¿Con quién se relacionan? ¿Dejan a un lado a las personas que están necesitadas? ¿A las personas que realmente tienen problemas para juntarse, hacen camarilla, tienen su grupito selecto con aquellos que les aplauden y los ensalzan, pero se despreocupan de las personas necesitadas? Aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo realmente se involucró en las necesidades, en solucionar, dar respuesta a las necesidades de este hombre endemoniado. Es importante, ¿no? Entonces, tenemos que ver si están interesados en ejercer poder o están también involucrados especialmente en servir a las personas, porque el Señor Jesucristo vino sirviendo, y lo vamos a encontrar siempre sirviendo a los necesitados. Y también otra tercera cosa que surge de estas características del Señor, que lo diferenciaba de los escribas, que nos dan claves para detectar si un líder es realmente un líder espiritual, alguien a quien debemos de seguir, pues tiene que ver con la vida, si la vida de estas personas manifiestan los frutos del Espíritu Santo. Y también si sus ministerios transforman a las personas, los liberan del pecado y hacen que sean personas santas que cada vez se parezcan más a nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que tenemos aquí. El ministerio del Señor Jesucristo liberó, transformó a una persona, a una pobre persona que estaba atenazada, totalmente esclavizada por el diablo. Entonces, el ministerio que ejercemos realmente es un ministerio marcado por el Espíritu Santo, por ese poder santificador, transformador del Espíritu Santo. Esto es fundamental también, ¿no? Bueno, son algunas claves que les dejo a su consideración para que les pueden ayudar a detectar dónde hay verdadera autoridad en la enseñanza. Y el segundo punto importante que nos sugiere este pasaje tiene que ver también con la autoridad, pero la autoridad de Jesús frente a los demonios. Vemos que en la sinagoga en Capernaum, cuando el Señor Jesucristo estaba enseñando, fue interrumpido bruscamente por un endemoniado. Y esto nos deja un montón de preguntas, que ahora vamos a intentar ir respondiendo poco a poco. Preguntas en cuanto a esto, ¿no? El mundo de los endemoniados. Este endemoniado aquí. Bueno, todas estas cosas. Vamos a ir poco a poco. La primera sería, ¿qué hace un endemoniado en una reunión en una sinagoga, en la sinagoga? ¿Qué hace un endemoniado allí? Evidentemente no había ido con el propósito de ser instruido, de formarse en la palabra de Dios, no era esta la meta. Más bien lo que vemos es que su propósito era estorbar el ministerio de enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Aunque también es cierto que parece que estuvo tranquilo, por lo menos una parte del servicio estuvo tranquilo. Parece que lo que le alteró, lo que lo disparó, lo puso en este estado que vemos aquí, pues fue la presencia del Señor y especialmente también la exposición de la palabra. Estas dos cosas hicieron reaccionar al demonio. La presencia del Señor y la exposición de la palabra. Ahora, esto no contesta a la pregunta, ¿no? ¿Qué hacía allí? Y lo que yo creo es que, entre otras cosas, lo que está haciendo es advertirnos, primero, de que hay una lucha espiritual que no es fácil. Esto siempre le pasaba al Señor y nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces predicamos y vemos en los bancos personas que nos están haciendo la guerra literalmente con sus miradas, con su lenguaje corporal, mostrando su desaprobación y presionándonos para que nos callemos, acabemos y nos vayamos pronto? O que cambiemos de discurso y que no prediquemos lo que predicamos. ¿Cuántas veces? Es que predicar siempre es una lucha espiritual, una guerra espiritual. Y también nos está dando a entender que el enemigo muchas veces está más cerca de lo que pensamos. El enemigo está muchas veces más cerca de lo que pensamos. ¿Recuerdan ustedes estas tácticas de los enemigos en las guerras, ¿no? Un enemigo que se infiltra en el ejército contrario, equipado perfectamente con su uniforme, el uniforme del otro bando, del otro ejército, y se camufla perfectamente entre ellos hasta que comienza la batalla, y entonces son un enemigo muy peligroso porque están dentro de las filas enemigas. O es como esos pirómanos que les encanta quemar el bosque
y que luego se hacen bomberos para apagar. Nunca sabes dónde están como camuflados. Los demonios y los enemigos espirituales del cristianismo se infiltran allí donde menos nos los esperamos y están más cerca de lo que pensamos. Eso es algo que este pasaje nos enseña. La segunda cuestión, ¿por qué en el resto de la Biblia se habla tan poco de los endemoniados? Si ustedes leen el Antiguo Testamento, no van a encontrar un caso parecido a este, de que un endemoniado sea sanado. Apenas ni endemoniados, ¿no? No sé si tal vez clasificar a Saúl, el rey Saúl, cuando le venía este mal espíritu de parte del Señor después de su infidelidad. Bueno, tal vez sea un endemoniado, pero bueno, algo así como una liberación de demonios no encontramos en el Antiguo Testamento. Yo al menos no recuerdo. En el Nuevo Testamento los evangelios están llenos de casos así, de endemoniados. Pero luego llegamos al libro de los Hechos de los Apóstoles y caen en picado los casos de endemoniados. Muy poquitos. Es verdad que hay algunos, pero muy poquitos. Y en las epístolas, en el resto del Nuevo Testamento, yo ahora mismo no recuerdo, puede que lo haya, pero ahora mismo no lo recuerdo ningún caso de que se hable de endemoniados en las epístolas, que es mucho material en el Antiguo Testamento. O sea, que parece que todo se concentra mayormente en los evangelios principalmente, durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y un poco algunas secuelas después en el ministerio inicial de los apóstoles. Esto es un hecho. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Bueno, entiendo que evidentemente la venida de nuestro Señor Jesucristo pues suscitó un gran estallido de actividad demoníaca, satánica, que querían acabar con el Señor Jesucristo, destruir su ministerio. Ya recordamos, lo hemos mencionado al comienzo, que el Señor Jesucristo fue tentado por Satanás al inicio mismo de su ministerio público. Ahora lo vemos aquí en la sinagoga siendo interrumpido por un endemoniado. Y a lo largo de todo el Evangelio, de todos los Evangelios, veremos que esto se sucede una y otra vez. El Señor Jesucristo está manteniendo una lucha espiritual contra Satanás que está realmente muy, muy activo en este momento. Así que no eran incidentes aislados, sino que expresan esta lucha espiritual entre el Señor, el Mesías, el mismo Hijo de Dios venido a este mundo y el príncipe de la oscuridad, el príncipe de las tinieblas, Satanás mismo. El tercer punto, la tercera pregunta que nos haríamos es ¿por qué el espíritu inmundo preguntó a Jesús dando voces si había venido a destruirlos? Y la respuesta es que los demonios saben cuál va a ser su fin. Recordamos a aquellos otros endemoniados a los que el Señor Jesucristo hizo frente, los endemoniados gadarenos. Pues allí en Mateo capítulo 8, versículo 29, dice: Jesús, hijo de David, dicen los demonios, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ellos saben que van a ser atormentados. ¿Cuál es el fin que les espera? El lago de fuego que arde con azufre eternamente. Allí va a ser, dice Apocalipsis, capítulo 19, versículo 20, y capítulo 20, versículo 10, pues que allí está reservado para la bestia, el falso profeta y el diablo. Y también para todos aquellos que no han querido creer, van a compartir el mismo lugar de tormento y de castigo eternamente. Esto es lo que dice la palabra de Dios, no es que lo digo yo, porque yo no tengo ninguna autoridad para decir estas cosas que tienen que ver con el futuro y la eternidad. Pero la palabra de Dios sí lo dice, y está claro en estas citas que le acabo de mencionar. Y estos demonios aquí estaban temiendo que el Señor viniera a atormentarles antes de tiempo, porque en realidad la venida del Señor Jesucristo empezó a echar fuera a los demonios y marcó el comienzo de su fin, del fin del reino de Satanás, del reino de las tinieblas. El fin. Y ellos temían que ya había venido el fin. Y el fin implica para ellos el castigo. El Señor Jesucristo vino para esto, ¿verdad? Esto nos lleva a la cuarta pregunta. ¿Qué nos enseña este incidente acerca del reino de Dios? Que es un tema que, como recordarán, hemos tratado ampliamente en sesiones anteriores. Bueno, la primera cosa que creo que debemos de subrayar, porque el pasaje así creo que tiene esta intención,
es que el Señor quería corregir la visión equivocada que tenían sus discípulos y los judíos en general. ¿Qué visión tenían ellos acerca del reino de Dios? Pues ellos pensaban que el reino de Dios era un reino político que se iba a establecer en Jerusalén y habían puesto sus miradas en Jesús como el Mesías político, Mesías libertador, que les conduciría a la victoria sobre los ejércitos romanos y la liberación, en fin, todo esto, ¿no? Pero el Señor no era este el concepto del reino de Dios que Él había venido a establecer en primer lugar. En primer lugar, esto es importante matizarlo porque finalmente la consumación del reino de Dios implicará también ese carácter político, el Señor reinando en Jerusalén sobre todas las naciones, por supuesto que sí. Pero inicialmente estamos hablando. Este comienzo del establecimiento del reino de Dios que el Señor Jesucristo estaba llevando a cabo. Pues aquí nos está enseñando que esto iba a ocurrir en los corazones de las personas, que iban a ser liberados del poder de la esclavitud de Satanás. Y así era como el Señor iba a establecer su reino en este mundo, en esta primera etapa. Recuerdan lo que dice Marcos, capítulo 3, versículo 27, el Señor lo dijo allí muy claramente. Dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Y este hombre fuerte, a pesar de que algunos piensan que se refiere al Señor Jesucristo, en realidad aquí se refiere a Satanás. El hombre fuerte que se ha atrincherado en su casa y guarda los bienes con fuerza, es el mismo Satanás que mantiene cautivas las almas. Y el que viene a desposeerle de todo eso y a atarle es el mismo Señor Jesucristo, mucho más poderoso que él. Así que lo que estamos viendo aquí es que el Señor Jesucristo es aquel que viene a liberar las almas esclavizadas, cautivas por Satanás. Y los discípulos en este momento no se percataban de ello, no se estaban dando cuenta de esto, pero los demonios sí. Los discípulos tardaron en entender esta cuestión, pero los demonios sí que se estaban dando cuenta de que su poder demoníaco estaba siendo amenazado seriamente por el Señor Jesucristo desde el mismo momento en que hizo su aparición en este mundo. Ellos se daban cuenta que su poder estaba siendo amenazado, que el reino de las tinieblas estaba llegando a su fin y que iba a dar paso claramente al establecimiento del reino de Dios en este mundo. Ahora, lo que estamos viendo, por lo tanto, en cuanto a esta pregunta que nos enseña acerca del reino de Dios, pues lo que estamos viendo es que el Señor Jesucristo no vino solamente, como hemos visto anteriormente en sesiones previas, no vino solamente a anunciar el reino de Dios, vino a hacer algo. Vino con todo el poder del reino de Dios para acabar con el reino de Satanás. Y aquí tenemos ya un botón de muestra que va a repetirse una y otra vez y que al final va a marcar el fin definitivo del reino de Satanás. Fíjense lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, primera de Juan, y el capítulo 3 y el versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y fíjense, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para deshacer las obras del diablo. La presencia de nuestro Señor Jesucristo en este mundo tenía el propósito, la finalidad de traer libertad a los hombres que habían sido esclavizados, atrapados por Satanás. Así que este pasaje aquí es un pasaje muy sencillo, pero ya anticipa el triunfo final de Cristo sobre Satanás y sobre su reino. Y hay que decir que el Señor Jesucristo, en todas las ocasiones en las que volverá a encontrarse con endemoniados, ni una sola de ellas, el endemoniado, el demonio, Satanás, pudo hacer frente a nuestro Señor Jesucristo y siempre, sin excepción, se tuvieron que someter a su autoridad. Así que estaba claro que el reino de Dios había irrumpido en este mundo con la presencia del mismo Rey, con la voluntad firme y el poder necesario para establecerse en este mundo entre los hombres.
La quinta pregunta tiene que ver con esto. ¿Qué actitud debemos tomar sobre los endemoniados en los evangelios? Y la razón de esta pregunta es porque hay muchas personas modernas, influidas por este ambiente científico en el que nos movemos, pues que niegan cualquier cuestión espiritual, por supuesto. Ni creen en Dios, ni creen tampoco en seres malvados, en demonios, en ángeles caídos, por supuesto, no creen en ellos. Cuando la Biblia habla de endemoniados, pues ellos simplemente piensan que eran supersticiones del mundo antiguo o que pues la gente aquella que eran médicos, que más bien parecían chamanes y gente dedicada a cosas extrañas, con unos métodos de curación realmente que asustarían a cualquiera hoy día seguramente, pues no sabían qué estaba ocurriendo y hacían un diagnóstico equivocado. Todo aquello a lo que no podían dar explicación, automáticamente era un endemoniado. Bueno, pues entonces hay muchos que hoy día niegan la existencia de demonios y de personas endemoniados. Dicen ellos, nosotros hemos hecho escáneres a las personas y nunca nos ha aparecido en el monitor ningún demonio. Claro, hombre, claro, porque los escáneres no detectan demonios, detectan otras cosas en el ser humano, pero no los demonios, hombre. Y ellos lo niegan, pero bueno, eso no quiere decir que no existan. La Escritura, la palabra de Dios, habla infinidad de veces, muchas veces, especialmente como he dicho en los Evangelios y también en los Hechos de los Apóstoles, habla muchas veces de personas endemoniadas. Y el mismo Señor Jesucristo reconoció que las personas estaban endemoniadas. Este género de demonios no sale sino con oración y ayuno. Estaba reconociendo y muchas veces, siempre que se enfrentaba con ellos, sabía que lo que había detrás era un demonio. Así que nosotros aceptamos la presencia, la existencia de un mundo de maldad y de endemoniados. Ahora, la pregunta que nos hacemos es ¿qué actitud debemos de tomar frente a los endemoniados? Y yo aconsejaría un punto de equilibrio entre aquellos que tal vez ven un demonio, un endemoniado en cada situación extraña que ellos contemplan, casi por todos los lados hay demonios, y aquellos otros que no ven demonios en ninguna parte, que no hay más que un mundo material y físico y que no existe ninguna otra realidad espiritual de ningún tipo. Yo creo que hay que mantener un poco el equilibrio. Claro que existe un mundo de maldad a nuestro alrededor, pero quizás no todas las cosas adversas que pasan en este mundo es que hay un demonio detrás, una persona endemoniada. Yo creo que hay que buscar seguramente un punto de equilibrio entre estas cosas. Ahora, ya que estamos hablando de personas endemoniadas, tal vez debemos de preguntarnos también en qué consiste la posesión demoníaca. Y aquí, antes de contestar la pregunta, debo hacer una aclaración en otro sentido, y es que todos los hombres pecadores, o sea, todos los hombres, no regenerados por el Espíritu Santo, es decir, todos aquellos que todavía no se han convertido y han entregado su vida al Señor, están bajo el poder efectivo del mismo Satanás. Esto está muy claro en infinidad de pasajes en la Escritura. Vivimos bajo el príncipe de la potestad de las tinieblas. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 y versículo 2, dice, en los cuales, leemos el versículo 1 también, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, vivimos conforme al príncipe de la potestad del aire, se refiere a Satanás, el espíritu que ahora opera, está activo, obrando en los hijos de desobediencia, es decir, en aquellos que no se han convertido. Entonces, antes de que hablemos de los endemoniados, es conveniente decir que cada persona que no tiene al Señor Jesucristo en su corazón, el diablo, Satanás, está ejerciendo una labor intensa en él, cegando sus ojos para que no vea la gloria del Señor Jesucristo, y llevándole por tentaciones y por caminos que no le convienen. El diablo está muy activo en muchas personas, intentando retener cuanto pueda el diablo a las personas para que no sean liberados por el Señor Jesucristo, para que no se conviertan.
Ahora, esto es algo general, pero también es verdad que hay casos concretos de personas que están endemoniados. Son casos especiales, cuando un espíritu inmundo, un espíritu demoníaco, se ha apoderado enteramente de la voluntad de una víctima y los convierten en esclavos, una esclavitud espiritual total y absoluta. Estas víctimas del diablo en los evangelios son presentadas como víctimas impotentes. Son incapaces incluso de pedir ayuda. Porque los enfermos sí que piden ayuda. Señor, sáname. Señor, socórreme. Señor, ayúdame. Pero los endemoniados nunca claman, que yo recuerde en este momento, pidiendo, Señor, líbrame del demonio. No, no. Han quedado totalmente bajo la autoridad, bajo el control, voluntades controladas completamente por el mismo Satanás. Y esto es algo terrible, terrible. Es el grado máximo de degeneración al que un ser humano puede caer. Porque nosotros recordamos que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y lo que hace Satanás cuando toma posesión de una persona es destruir la imagen de Dios en el hombre. Hacer que el hombre sea algo grotesco, algo que pierda cuanto más mejor su dignidad, la dignidad que le confiere el hecho de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y estas fuerzas no solamente paralizan al hombre, no solamente lo apartan de Dios, sino que además pues muchas veces lo empujan incluso con conductas, con actitudes autodestructivas. ¿Recuerdan ustedes el endemoniado gadareno que muchas veces se lesionaba a sí mismo como queriéndose matar, ¿no? Así que seguramente no hay algo más triste que un hombre poseído por Satanás, una voluntad aniquilada, que sí que tienen solución. Solamente el Señor puede hacerlo, liberar a alguien de este estado, pero es algo terrible, terrible sin duda. La séptima pregunta es, ¿por qué Cristo no aceptó su testimonio? Ven ustedes aquí que el demonio automáticamente, el endemoniado dice, sé quién eres, el santo de Dios. ¿Era verdad o era mentira que el Señor Jesucristo es el santo de Dios? Pues claro que era verdad, una verdad grandísima, maravillosa, extraordinaria. Pero entonces, ¿por qué el Señor le reprendió diciendo, calla, sal de él? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor le hace callar? Pues voy a sugerir varias respuestas. La primera de ellas es que seguramente el diablo tenía la intención de sembrar la idea de que Cristo estaba vinculado con el demonio, como que se conocían, como que tenían algún tipo de relación. Bueno, esta idea cuajó más tarde, cuando al Señor Jesucristo le acusaron los judíos y le decían que él echaba fuera a los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Esto está en Marcos capítulo 3 y versículo 22. Quizás era esto lo que el diablo quería sembrar en la mente de las personas. El Señor Jesucristo y el diablo van de la mano y nada más lejos de la verdad. Por eso el Señor Jesucristo enérgicamente le dijo, calla, enmudece y sal de él. No quería dar a entender en ningún momento que tuvieran algo en común. La segunda razón es porque este testimonio era de origen impuro y a la verdad no le conviene el testimonio de la mentira o un testimonio inmundo, un testimonio impuro. Es como cuando los incrédulos se ponen a hablar del Evangelio. Pues mejor que se callen porque lo están desacreditando, porque el Evangelio no necesita ese tipo de testimonio, lo desacredita. Una tercera razón sería que un testimonio así realmente produciría terror y espanto en las personas. Escuchar el testimonio de un endemoniado, pues pienso que sí, que da más miedo que otra cosa. Y la cuarta razón es que el endemoniado entendía perfectamente quién era Jesús, el santo de Dios, el Mesías de Dios, el enviado por Dios. Y esto todavía no lo habían entendido los discípulos. Por eso el Señor constantemente estaba diciendo, cada vez que hacía un milagro, pero esto no lo divulguéis, porque todavía no habían entendido quién era Él y el concepto auténtico del Mesías que Él encarnaba, que Él representaba. Ellos pensaban en un Mesías político. Es decir,
el diablo se estaba anticipando a algo que los discípulos y la gente en general no había asimilado correctamente, y que seguir por ese camino los llevaría los conduciría pues, mal, los llevaría a donde no deberían de llevarles, porque no habían entendido qué tipo de Mesías era Jesús. Así que si pensaban inmediatamente que era el Mesías, probablemente lo siguiente que querrían hacer es levantarlo como su líder para dar un golpe encima de la mesa y sacar fuera a los romanos de allí. O sea, habría sido negativo, sin lugar a dudas. Así que, aunque al Señor le propusieron esta publicidad gratuita allí en medio de la sinagoga con la multitud o los que hubiera allí, pues el Señor desde luego no quería tener absolutamente nada que ver con el diablo, y fue radical y cortó automáticamente cualquier conexión que pudiera tener, que la gente pudiera llegar a pensar que tenía con él. Él venía a enfrentarse contra las huestes de Satanás, no a hacer nada en armonía, en coalición con ellos, desde luego que no. Y la última pregunta es: ¿qué pretende enseñarnos por medio de esta liberación? Y esto ya creo que lo hemos contestado. En primer lugar, pues vemos la autoridad divina de nuestro Señor Jesucristo frente a las fuerzas diabólicas. El Señor tiene más poder que el diablo, por supuesto, y el diablo no puede hacer absolutamente nada frente a nuestro Señor Jesucristo. Y por otro lado, pues esta liberación viene a reforzar la autoridad de nuestro Señor Jesucristo en la enseñanza, como hemos dicho al principio. Los escribas enseñaban, pero no tenían autoridad, no tenían poder espiritual. Su palabra no transformaba a nadie. No tenían ese poder, esa fuerza transformadora, liberadora del Espíritu Santo. Y el Señor Jesucristo demostró que Él sí que la tenía. Tanto sus palabras como sus hechos trabajaban al unísono para demostrarnos esa autoridad. Así que terminamos aquí entonces esta sesión viendo al Señor Jesucristo triunfante, glorioso, sobre las fuerzas del maligno, trayendo ya su reino de forma efectiva y real a este mundo y demostrando su autoridad. Una autoridad que a veces echamos de menos también en el ámbito cristiano. Hablar la palabra de Dios con la fuerza, con la sencillez, sí, pero con la fuerza del Espíritu Santo. Una palabra que realmente nos ayude a caminar en la vida cristiana y nos transforme, nos ayude a ser como el Señor Jesucristo era, personas más santas, más consagradas a Él. Tenemos mucho que aprender de nuestro Señor Jesucristo en todos los ámbitos, en todos los órdenes, pero en este especialmente también. Pues gracias por su atención. Les animo a continuar acompañándonos en las próximas sesiones, que iremos viendo otros pasajes que despertarán una vez más, como la de aquellos hombres allí en Capernaum, nuestra admiración por el Señor Jesucristo. Gracias por su atención. Que Dios les bendiga ricamente.